Bueno, bienvenidos todos a estas jornadas que hoy, justamente en el Día de la Patria, vamos a tener el placer de compartir, ¿sí? Y tenemos la suerte de presenciar a estos reconocidos profesionales que por sus especialidades han tenido que hacer frente de cerca y en las trincheras a este nuevo enemigo, y nos van a compartir las diferentes estrategias de protección, ¿sí? Para el equipo de salud, ¿sí? Sabemos que estamos haciendo historia, esperemos dejar una buena historia y gracias a la ciencia poder ser libres de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a las jornadas virtuales interdisciplinarias Pandemia COVID-19, estrategias para el equipo de salud. Decidí empezar estas jornadas con una frase de Hipócrates. Él decía que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, que cuando hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. La COVID-19 es el nombre, proviene de un acrónimo de Coronavirus Disease, que es enfermedad por coronavirus 2019. El agente etiológico que la produce es el SARS-CoV-2, que es un virus monocatenario ARN. Los coronavirus poseen una envoltura esférica que incluyen unas espículas distribuidas simétricamente formando una corona, de ahí su nombre, que les permite abrirse camino por la membrana celular. Ingresan a la célula por endosomas, inyectan su material genético en la misma y utilizan su maquinaria para autorreplicarse. A la espera de una vacuna, los tratamientos persiguen atacar uno o varios frentes, evitar la entrada, evitar que escapen del endosoma e inhibir la replicación. Esta triple vía de ataque ha sido muy exitosa contra el SIDA y presenta una de las esperanzas a corto plazo para paliar el impacto de la COVID-19. Nuevamente bienvenidos, esperemos que lo disfruten de esta jornada y que les sirva. Y la doctora Nancy Greco nos va a hablar de la importancia de las vacunas en el equipo de salud en el contexto de la pandemia. Así que a continuación, la doctora Nancy Greco. El doctor Gerardo Laure fue mi docente, así que espero estar a la altura de las circunstancias. Él iba a hablar sobre la importancia de las vacunas en el equipo de salud en el marco de la pandemia. Así que bueno, vamos a explicar un poquito. A mí me gusta mucho la historia, así que puse un poquito de Isabel Sernal, que fue rectora de la Casa de Expósitos del Hospital de la Caridad de La Coruña y protagonizó una gesta calificada como un ejemplo de filantropía, ayudando a erradicar la viruela, transportando la vacuna en los brazos de 21 huérfanos. Esto fue en 1803 por designio de Carlos IV, unos años después de que el inglés Edward Jenner descubriese la vacuna de la viruela. ¿Por qué nos debemos vacunar? Toda persona cuya actividades impliquen contacto con pacientes con sangre o con otros fluidos corporales en una institución de salud o laboratorio corre el riesgo de adquirir o transmitir enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo disminuimos el riesgo? Bueno, esto lo estuvimos aprendiendo mucho en estos tiempos, es con el lavado de manos, con la institución rápida de profilaxis por la exposición y con una inmunización adecuada. ¿Qué vacunas necesita el personal de salud? Necesita vacuna de hepatitis B, doble bacteriana adultos, triple acelular, triple viral, influenza, hepatitis A y varicela. En cuanto a la vacuna de hepatitis B, es una vacuna monovalente que contiene antígeno de superficie depurado del virus de la hepatitis B y está elaborado por ingeniería genética, utilizando la técnica de ADN recombinante. Esta vacuna, desde 1991, la OMS recomendó que todos los países debían incorporarla a sus calendarios. En Argentina, bajo la ley 24.151/92, se comenzó a vacunar solo al personal de salud y a los grupos de riesgo. Pero a partir del 2014, la vacuna de hepatitis B se incorpora al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles con carácter gratuito y obligatorio para todos los no vacunados. ¿Qué tenemos que saber de importante de la vacuna de hepatitis B? En el caso de... Romy, ¿me silenciaste? ¿Me escucha? No, se escucha perfecto. Me dice, usted está silenciado. No. Bueno,
Perdón, se reciben 3 dosis, el personal de salud debe tener 3 dosis de vacuna monovalente de hepatitis B, que se aplica 0, 1 y 6 meses. Una vez que recibe estas vacunas, podemos considerar al paciente inmunizado. No, necesitamos pedirle las serologías de anticuerpo anti-HBs. Esto se pide 1 a 2 meses después de la última dosis que se dio a los 6 meses. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Los valores, ¿sí? Si el anti-HBs es mayor o igual a 10 miliunidades por mililitros, no es necesario revacunar y no es necesario repetir serologías. ¿Por qué? Porque la serología va a ir decayendo con el tiempo, pero como esta vacuna hace una inmunidad humoral y celular, no es necesario volver a repetir. En cambio, si a los 1 o 2 meses después de vacunado con las 3 dosis, como corresponde, se realiza la serología y es negativa, hay que volver a revacunar. Antes aconsejaban hacer las 3 dosis completas con otra marca, ahora lo que aconsejan es dar una sola dosis tipo booster, reevaluar, y en base a eso, si sigue dando negativo, sí completar el esquema de las 3 dosis y volver a evaluar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si es no respondedor, este personal de salud, si tiene un accidente con un paciente que tiene hepatitis B, lo que va a pasar es que va a necesitar gamma-globulina hiperinmune. Entonces es muy importante tener en el personal de salud bien la serología de la hepatitis B. Otra de las vacunas es la doble bacteriana. Esta es una asociación de tozoides distérico y tetánicos purificados y absorbidos en hidróxido de fosfato de aluminio. También requiere de 3 dosis. En el adulto, si no ha recibido ninguna dosis durante la infancia, se da la doble adulto, que es a los 0, 1 y 6 meses, y si no, si tiene en el calendario las vacunas, que es la cuádruple bacteriana o la triple bacteriana, que tienen durante la infancia, si están sus dosis completas, con una dosis de doble adulto cada 10 años sería suficiente. En cuanto a la coqueluche, la infección por Bordetella pertussis es más frecuente y es más severa en los menores de 1 año. Sin embargo, se observó que los adolescentes y los adultos tienen un rol importante en la diseminación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tanto en los adultos como en los adolescentes va disminuyendo la inmunidad celular con el paso de los años, y aparte es subdiagnosticada. Entonces, por resolución ministerial sobre prevención de coqueluche, se incluyeron dentro de las recomendaciones al calendario nacional la vacuna para los 11 años y para el personal de salud que trabaja con menores de 12 meses. O sea, ahí entramos todos los pediatras. Contiene una suspensión de antígeno purificado de Bordetella pertussis, que sería la parte de la vacuna celular, y también contiene el toxoide distérico y tetánico. Este último lo tiene en menor cantidad, entonces por eso la dosis se aplicaría cada 5 años, la doble difteria, pertussis y tétanos acelular, ¿sí? Cada 5 años, y no deberíamos ponernos la doble adulto cada 10, ¿se entiende? Vacuna triple viral. La vacuna es una vacuna virus vivo atenuado que trae sarampión, papera y rubiola. Se debe vacunar a todo el personal de salud nacido luego de 1965. Se considera que nacieron antes de esta fecha, todos tuvieron sarampión. Es necesaria 2 dosis de triple viral o una dosis de triple viral y una de doble viral. Influenza. Influenza es una vacuna inactivada, altamente purificada, desarrollada en huevos embrionarios de gallina. Contiene 3 cepas, 2 tipo A y una tipo B. Representan las cepas que probablemente recircularán en el invierno. Entonces es necesario que el personal de salud se la aplique todos los años durante el otoño previo a la circulación del virus. En cuanto a vacuna de hepatitis A y varicela, hice un cuadro comparativo porque ahora cuando vean, cuando se indican, son parecidas.
Vacunas de hepatitis A es una vacuna a virus inactivados que necesitan tanto el personal de laboratorio como los hospitales que atienden pacientes con incontinencia, y acá entramos nuevamente los pediatras, que se dan 2 dosis a los 0 y a los 6 meses. Mientras que varicela es una vacuna viral atenuada y también requiere de 2 dosis, a los 0 y 1 mes. Es importante la varicela por las complicaciones que puede tener en el adulto. ¿Cuándo vacunamos con hepatitis A o vacuna para varicela? Bueno, cuando se hace el interrogatorio, si el paciente recuerda realmente, o sea, es positivo que tuvo hepatitis A o varicela, no sería necesario vacunar. Si tiene dudas, no hay mucha seguridad de haber tenido la vacuna, se realiza la serología, que a veces es lo más conveniente, y si la serología es negativa, en ese caso se vacuna. Bueno, y ahora lo que todo el mundo estamos esperando, vamos a hablar un poco de las vacunas para SARS-CoV-2. En abril de este año, la OMS, apoyada por líderes mundiales y grupos de salud, ha lanzado una iniciativa para acelerar el desarrollo y la fabricación a gran escala de vacunas y tratamientos. A dicho compromiso se sumó la CEPI, que es la Coalición de Innovadores en Preparación para Epidemias. Esta coalición se fundó en el 2017 para combatir el ébola. Este es un cuadrito que lo saqué del Clinical Trial, que muestra así este mapa, todos los trabajos en cada zona que se están haciendo para vacunas y tratamiento para el SARS-CoV-2. Cuando empecé, antes de ayer, a hacer este PowerPoint, había 147 estudios, en el día de hoy hay 150 ya. El SARS-CoV-2, bueno, acá les traje para más o menos verlos, una diapositiva microelectrónica, y tenemos un esquemita. Este esquemita quiero que lo recuerden para ahora cuando les explique algunas cosas de vacuna, que es un ARN monocatenario que contiene una envoltura de glicolípidos y unas espigas, ¿sí? Hay 6 grupos importantes de candidatos vacunales. Yo los que destaqué acá en rojo son de los cuales no tuvimos nunca vacunas, ¿no? Por ejemplo, a virus completo inactivado tenemos la vacuna de hepatitis A. A virus atenuado tenemos la triple viral. A vector viral tenemos el influenza. Y como unidades y partículas tenemos la hepatitis B. Pero vacunas de ADN y vacunas de ARN mensajero no tenemos, y son con las que probablemente lleguen primero. Los pasos para obtener una vacuna son complicados. Esto para los que, porque acá, si bien en la reunión no son todos médicos, la hicimos para el equipo de salud en general, entonces quería explicar un poquito por qué se demora tanto en hacer las vacunas. Primero hay que tener la vacuna. Una vez que uno produce una vacuna, tiene que empezar los ensayos. Los ensayos empiezan con los ensayos preclínicos, que son pruebas de laboratorios en cultivos y animales. ¿Qué se evalúa ahí? Si es demasiado tóxica. Si es demasiado tóxica, se detiene el ensayo. Si no, hay que ver si induce a las células del sistema inmunitario a producir anticuerpos que detecten al virus y que se unan a él. Si lo hace, ahí se puede pasar a la fase 1. Si no lo hace, se detiene el ensayo. En la fase 1, fase 2 y fase 3, esto ya va a ser en el ser humano, ¿sí? La fase 1, lo que se va a evaluar es si la vacuna es inocua, sin efectos secundarios perjudiciales y si produce anticuerpos en el sistema inmunitario. Esto se hace con una decena de personas, más o menos. Si cumple con esto, que es inocua, no tiene efectos secundarios perjudiciales y produce anticuerpos en el sistema inmunitario, se pasa a fase 2. Si no fuera inocua o tiene algún efecto secundario que perjudique, se debe detener el ensayo. En la fase 2 ya va a ser con un centenar de personas,
también se va a evaluar nuevamente si es inocua la vacuna, porque al tener mayor población hay más probabilidades de que pueda aparecer algún efecto adverso. Se va a ver qué tan intensa es la respuesta inmunitaria. Si supera esta prueba, pasamos a fase 3. En la fase 3 ya son miles de personas a las que se les voluntarias que se prestan para la vacuna, y se va a ver si previene de forma segura la infección y si la enfermedad en un gran número de personas. Si lo logra y llegamos a esta fase 3, se hace la producción de la vacuna. Bueno, les decía que los ojos están puestos de los expertos en las vacunas ADN y ARN. Y los que saben dicen que tienen más confianza en las de ARN mensajeros. Entonces, con este esquemita les voy a explicar por qué. Los que tuvieron biología, en algún momento recuerdan que el ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula. Entonces, si nosotros ponemos una vacuna, ¿sí?, que es ADN, necesita entrar a la célula, de la célula al núcleo, en el núcleo replicarse, ¿sí?, y formar el ARN mensajero para salir hacia el citoplasma, llegar al ribosoma y producir la cadena polipeptídica, que en este caso sería el anticuerpo. ¿Qué dicen los expertos? Que una vacuna de ARN mensajero nos evita un paso. O sea, entraríamos, esta diapositiva no iría, empezaríamos desde acá, el ARN mensajero entraría al citoplasma, iría al ribosoma y produciría el anticuerpo. Y de esa manera podemos evitar que haya alguna transmutación, algún cambio de codón, y que la vacuna no sea inefectiva. Entonces, ellos están todos pensando que la de ARN mensajero es como de las dos candidatas la mejor. Como les decía, hoy en el Clinical Trial hay 150 estudios, yo copié 2 para que más o menos vean, que están, algunos son con, por ejemplo, con vacuna BCG, que están evaluando a ver si la vacuna serviría, como ya es una vacuna que está aprobada, la pueden ir directamente a la fase 1, 2 y 3, sin pasar por todo lo previo del laboratorio. Pero bueno, las que yo saqué 2, que una es que está en estudio en fase 1, 2, están reclutando personas para hacerla, que quieren ver la tolerancia y la inmunogenicidad, es la GX19, que es una vacuna de ADN preventivo para el COVID. Janssen es el que la fabrica. Ellos calculaban empezar el 17 de junio, bueno, ahí tienen la fecha que ellos estiman que va a terminar la fase primaria, y el estudio terminaría el 17 de junio de 2022. Mientras que después puse otra que está en fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad, y es una vacuna absorbida, COVID-19, que es una vacuna inactivada, lo hace Sinovac y la quiere aplicar en profesionales de la salud. Esta también iniciaba ahora en julio, se calcula que para septiembre del 2021 finalizaría la fase primaria, y en octubre del 2021 estaría finalizado el estudio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nancy, doctora Greco. Ahora vamos a seguir con la doctora Rosana Gregory, que es especialista de terapia intensiva, y nos va a hablar del equipo de protección personal y cómo protegernos. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de prevención de COVID-19 y básicamente del equipo de protección personal y cómo nos vamos a proteger. Bueno, tenemos en cuenta que si no nos podemos cuidar nosotros, no podemos cuidar a nadie. Es muy importante. Bueno, sé que hay, además de profesionales de la salud, público, es importante que este concepto lo tengamos presente. Entonces, cuando hablamos de este virus, tenemos que saber que se contagia de qué manera. Si es por contacto personal estrecho, cercano, con una persona infectada,
a través de personas infectadas al toser o a estornudar, o al tocar objetos o superficies contaminados y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Entonces, si pensamos en esto, ¿qué es importante? El lavado de manos, ¿sí? ¿Cuál es la técnica para una correcta higiene de manos? Tenemos dos tipos, con agua y jabón o con alcohol en gel o solución alcohólica, ¿sí? Más o menos el tiempo que nosotros tenemos que tomarnos para hacer una buena higiene de manos es entre 40 y 60 segundos, con ambas técnicas, ¿sí? Entonces, y hay varios momentos. Comenzamos con las palmas, frotándonos una a la otra, luego seguimos con los dorsos. Es importante realizar el lavado interdigital, el barrido del pulgar, de los pulgares. Seguimos con los nudillos, sin olvidarnos que tenemos que también hacer una buena higiene de la parte próxima de la muñeca, ¿sí? Digamos, no solo son las manos, sino que las muñecas. Acá nos muestra otra diapositiva sobre cómo lavarnos las manos, ¿sí? Usando jabón de preferencia líquido, enérgicamente frotando las palmas, el dorso y entre los dedos, más o menos entre 20 y 40 segundos, lo que dijimos antes. Este procedimiento puede realizarse con alcohol o con jabón. Además de esto, ¿qué es importante sobre la higiene respiratoria? Ahora, bueno, ya estamos con el tapabocas bastante ya obligatorio en las zonas públicas, pero recordamos que la higiene respiratoria, antes la hacíamos, cuando no teníamos el tapaboca en la vía pública, la hacíamos sobre el pliegue interno del codo. Sería, digamos, la función ahora que tiene el tapabocas, ¿no? Si estamos en casa o en una situación que no tenemos puesto tapaboca, entonces la higiene la hacemos estornudando en el pliegue interno del codo, desechando rápidamente el pañuelo descartable y lavándonos las manos, ¿sí? Si hablamos para la prevención en la población en general, entonces debemos evitar el contacto directo con personas con enfermedades respiratorias. Como lo dijimos antes, al toser o estornudar, vamos a cubrirnos la nariz con el pliegue interno del codo. Siempre debemos lavarnos las manos inmediatamente. Es importante mantener una frecuente higiene de manos, sobre todo antes de ingerir alimentos, bebidas, al volver del área pública al domicilio, ¿sí? Y por supuesto ahora es importante utilizar el tapabocas. Si hablamos para el personal sanitario, entonces, ¿cuáles serían las medidas de prevención? La higiene de manos está estudiada en 5 pasos, antes de colocarse el equipo de protección personal, y luego de sacarse, que ahora lo vamos a explicar un poquito más, cada prenda del equipo de protección personal, y al terminar con la última prenda, el último lavado de manos. Si hay alguna duda o si tienen dudas sobre si tocaron alguna superficie que puede estar contaminada aún, pueden aumentar entonces un paso más y lavarse las manos de nuevo, digamos. Lo importante es, ante la duda, me lavo las manos, ¿sí? Debo prevenir el contacto de sangre, líquidos corporales, secreciones, importantísimo las respiratorias, las lesiones cortopulsantes. Vamos a también contar un poquito de la gestión segura de los desechos, como deben ser, y la limpieza y desinfección frecuente, ¿sí? Entonces, el consultorio, ya sabemos, bueno, previa a la atención del paciente, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Esto se está haciendo en la mayoría de los nosocomios, ¿no? El triage telefónico para COVID-19, se deberían reservar los primeros turnos para la gente que tiene, digamos, las personas que tienen el grupo de riesgo, los mayores de 60 años, ¿sí? Espaciar los turnos, esto es muy importante, atender 1 hora entre paciente y paciente, ¿sí? Solo, por supuesto, las urgencias, o lo que no puede estar resuelto vía telefónica, ¿sí? Reforzar en todo tiempo este refuerzo en la conducta de la higiene de manos, y descontaminar y limpiar las superficies y la sala de espera y el consultorio frecuentemente. Entonces,
¿Qué hay que tener en cuenta en el consultorio, básicamente? Ventilar los ambientes, ¿sí? El lavado de manos con alcohol en gel antes de ingresar, el paño embebido con hipoclorito para el calzado cuando uno se retira y cuando entra. Cuando entra el paciente, la puerta del consultorio debe estar cerrada. Se debe utilizar el equipo de protección personal, es decir, el barbijo quirúrgico, y la protección ocular, ya sea con antiparras o con máscara facial, y el camisolín y los guantes de látex, ¿sí? Ante cualquier procedimiento que tenga que ver con aerosoles y con más riesgo de contaminación, la máscara resistente a fluidos, la doble protección ocular con la máscara, el barbijo adecuado, que sería el barbijo N95 con el barbijo quirúrgico por delante, y el delantal hidrorrepelente. Como sé que también tenemos odontólogos en la charla, bueno, esto, digamos, es un poquito más específico para ellos. Entonces, lo mismo, como con todo el resto de los profesionales, el lavado de manos del paciente y los profesionales, previo al procedimiento, hacer un colutorio con peróxido de hidrógeno, se vio que disminuye el riesgo de contaminación al 1%, escupir sin enjuagar, utilizar en estos pacientes que se trabaja básicamente con la cavidad bucal y que tenemos ahí el mayor riesgo, ¿no es cierto?, mezcla de incluso de sangre o de saliva, el uso de dique, de goma dique, que te permite aislar la pieza dentaria, esto, bueno, se ve que francamente disminuye el riesgo de transmisión viral. Toda la aparatología debe ser, bueno, protegida con funda descartable, y lo importante es tener todo ordenado previamente, es decir, tener en la mesa de trabajo todo el material para atención, digamos, hacer como rutina una sistemática, digamos, no tener que necesidad de abrir un mobiliario y buscar una pinza o un elemento que yo no tenía por qué tenerlo guardado, ¿sí? Porque todo esto aumenta el riesgo de tocar superficies, aumenta el riesgo de contaminación, ¿sí? Al retirarse el paciente, retirar todo y retirar todas las fundas y todos los protectores que se usaron, descartarlo todo en bolsas de seguridad o en bolsas rojas, limpieza minuciosa y desinfección de todas las superficies con hipoclorito de sodio al 0,1%. Siempre es buena tener ventilación, como lo dijimos antes, y si no, luego ventilar, la limpieza, luego ventilar, y luego se puede volver a atender a otro paciente, ¿no es cierto? Esperando el tiempo necesario. Entonces, básicamente, es tan importante con el equipo de protección personal, el equipo de protección en sí, digamos, los materiales, como también no tocarse las zonas descubiertas. Y eso es muy importante, es decir, cuando uno va a ver un paciente, este sea un paciente, por ejemplo, internado, sea en área crítica o en área no crítica, tener ordenado el material y todos los elementos del equipo de protección personal que uno va a usar. Es decir, la protección facial, que puede ser con las gafas o con la máscara facial, el camisolino bata, los guantes, y por eso les digo, yo lo puse como un elemento más, pero no es un elemento en sí, pero, digamos, no tocarse la cara principalmente en ninguna zona que no esté cubierta por el equipo de protección personal. Es tan importante como una parte del mismo equipo de protección personal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos elementos del equipo de protección personal? Bueno, ya lo estuvimos hablando recién, el barbijo N95, el barbijo quirúrgico, que es el barbijo de uso, digamos, el común, el que todos conocemos, la bata o el camisolín, para ser, si es necesario y si hay manipulación y si hay riesgo con fluidos hidrorrepelentes, y los guantes. No da como, digamos, la OMS no, todavía, digamos, no pone la cofia o el cubre cabello como obligatorio. Bueno, lo aconsejamos cuando cuando está el cabello largo, hay necesidad, digamos, de flequillos o que se puede venir el cabello a la cara, bueno, entonces ahí se aconseja. Y el cubre calzado tampoco es obligatorio, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la técnica para vestirse? Y esto en las capacitaciones lo repetimos frecuentemente, es tan importante hacerlo de a dos, la técnica del vestirse como la técnica del desvestirse para ver los errores que pueden cometerse y en el momento solucionarlos, ¿sí? Entonces, siempre es bueno entonces que otro supervise esos momentos para poder corregirnos, digamos, si ocurre algo, lo podemos, uno no se ve cuando se viste, básicamente. Entonces, si bien está limpio y está más tranquilo, bueno, son momentos en donde debemos estar acompañados en lo posible y que otro vigile o, bueno, monitoree esa conducta. Entonces, bueno, se coloca el camisolín, siempre el camisolín debe tener puño, el guante, yo voy a hacer una examinación o un procedimiento que no requiera eh, maniobra de aerosoles o ninguna extracción y ningún contacto con fluidos, puedo usar un par de guantes, sino que usaré 2 pares de guantes. Si utilizo 2 pares de guantes, el primer guante va por abajo del camisolín y el segundo va por encima del puño. Siempre es importante que quede entonces el guante que utilicen, si es 1 o 2, por encima del puño y que no quede ninguna zona descubierta, ¿sí? Bueno, me coloco entonces la protección ocular, que son las antiparras o gafas, y por encima la máscara facial, y ya me había puesto, por supuesto, el barbijo, que si hago maniobras con riesgo de aerosol, voy a utilizar el barbijo de 95, que sabemos que es de alta eficiencia, por encima el quirúrgico. Entonces, eso, bueno, también doble barbijo, me aumenta la protección, dejo también el barbijo de 95 y por encima de esto además tengo la máscara facial, con lo cual tengo una triple protección, ¿sí? Eso, digamos, sería lo que no puede faltar ante el equipo de protección personal. Le puedo agregar la cofia y el cubre calzado. Bien. Para desvestirme, entonces, también, obviamente, la idea es ser supervisado. Entonces, y esto yo lo pienso como catáfilas de cebolla y lo explico de esta manera porque es importante, digamos, imaginárselo como sacándose una prenda por vez y entre prenda y prenda, digamos, no así, el lavado de manos, que puede ser, si estoy en el box o en la habitación del paciente, aislado, puede ser obviamente con agua y jabón o con alcohol en gel, ¿sí? Entonces, yo termino de revisar al paciente, termino de examinar al paciente, lo que hago es, me corro a más de 1,5 metros, 2 metros de distancia del paciente, que el paciente si está lúcido, no está ventilado, va a estar con su barbijo también, que también es el principal factor de protección para el paciente. Yo me retiro entonces a 2 metros, si me puse cubre calzado, es lo primero que me saco, si no, lo primero que me saco es la bata o el camisolín, desde la parte frontal, ¿sí? Sin haciendo un movimiento, bueno, no brusco, pero desprendiéndolo desde adelante, para que algunos se atan y otros tienen algunos botones, bueno, se hace uno tironea, no mucho, pero se desprende fácilmente desde la parte frontal. Si me puse 2 pares de guantes, me lo retiro con el primer par de guantes en forma envolvente y lo tiro al cesto. Bueno, luego de esto, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que lavar las manos. Si yo tengo 2 pares de guantes, me lavo las manos con los guantes puestos, alcohol en gel, agua y jabón, y sigo con el proceso, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer, ya me voy fuera del box. En general nosotros tenemos preparados lugares en donde dejamos las cosas, digamos, los elementos sucios que utilizamos, que es el área sucia. Ahí yo me retiro, la primera protección que tengo, que sería ocular o la máscara facial, me lavo de nuevo las manos, retiramos las antiparras, nos lavamos las manos y retiramos el barbijo quirúrgico, lo desechamos y nos lavamos. Recién de ahí, yo tengo barbijos, si tengo 2 barbijos, bueno, me retiro los 2 barbijos y me lavo las manos. Y recién ahí yo termino con todo el proceso
de residuos, ¿sí? Y los 5, lavado de manos. ¿Sí? Entonces, para un poquito resumir hasta acá, lo importante, que ya lo dijimos varias veces, es cuidarnos, ¿sí? Y cuidarnos mucho entre nosotros, tener mucha atención para vestirse y para desvestirse. Estos son carteles, bueno, importante que uno dé en la entrada antes de entrar a ver al paciente, ¿no? El lavado de manos, el uso de los guantes, la puerta siempre cerrada del consultorio o del box o de la habitación del paciente, el material clínico que debería ser idealmente de uso exclusivo, si no es o no hay disponibilidad para tener material exclusivo, debe ser obviamente desinfectado entre paciente y paciente, el uso de la mascarilla o mascarillas, el uso de la bata o camisolín, ¿sí? Y las visitas que obviamente están restringidas, ¿cierto? Entonces, un poquito para ir terminando, importante entonces, cuidarnos, atención cuando vamos a atender a pacientes de la correcta uso del equipo de protección personal, y por supuesto en los lugares de trabajo y en la vía pública, distancia social, uso del tapaboca, uso del barbijo si estamos en el hospital, no distraerse porque en realidad también no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos periodos de descanso en el hospital y que estamos en áreas limpias. Bueno, no, en este caso siempre mantener la distancia social aún entre los compañeros con la utilización del barbijo o tapaboca. Creo que ahí tenemos, muchas gracias. Estamos. Bueno, muchas gracias, Rosana. Ahora vamos a continuar con el doctor Héctor Carvalho, que nos va a hablar de la mucosa, rino y orofaringe, receptores y protección. Vamos a arrancar. ¿Se ve bien? Bueno. Entonces, tal cual decían, vamos a hablar de mucosa rino y orofaringe, receptores, vulnerabilidad y protección, ¿sí? Tenemos que tratar de aclarar algunas cosas que por obvias no están de más de ser aclaradas, porque en este momento tenemos mucha desorganización en los trabajos. Hay trabajos que son de dudosa procedencia. Ya se está diciendo que se está utilizando o mal utilizando recursos para hacer las investigaciones. Y bueno, en algún momento nos faltaba información. Ahora estamos intoxicados por la información. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con qué seleccionamos y qué dejamos de lado. ¿Ustedes ven el cursor? ¿Yo lo muevo? Perfecto. Bueno, primero y principal. Todos sabemos que el 80% de los casos son asintomáticos, como mínimo. Quiere decir que ese 80% no va a consultar por ningún motivo porque no se sabe enfermo. Si no se sabe enfermo, no va a consultar. Si no va a consultar, no va a ser hisopado, y si no es hisopado, no será diagnosticado. Es decir, que si eso es el 80% de los pacientes, tenemos que tener en cuenta que si tenemos 80.000 en Argentina diagnosticados, ese es la punta del iceberg. El otro 80% no está diagnosticado, con lo cual ustedes pueden sacar el número realmente de casos que existen en Argentina o en cualquier otro país del mundo. Solo la punta del iceberg. Tenemos que tener en cuenta también que aún en los casos leves, uno no debe suponer que el caso leve es el caso que va a evolucionar siempre en la operación. Hay un 5% de los casos leves que va a ir empeorando hasta llegar a las instancias de letalidad. En los casos moderados, ese porcentaje aumenta a un 10%, en los casos severos aumenta a un 30%, y en los casos críticos llega al 50%. Resumiendo, el 10% de los casos leves se va a morir, el 5%, el 10% de los casos moderados se va a morir, el 30% de los casos severos se va a morir y la mitad de los casos críticos se van a morir. No es que sea pesimista,
son los datos de los países que ya pasaron por la etapa más severa, aunque ahora están volviendo a entrar en ella. Tal cual decían las doctoras que me precedieron, es muy importante el cuidado que se haga con respecto a la transmisibilidad. El SARS-CoV-2, el COVID-19, tiene una diferencia muy grande con su primo hermano, que es el SARS-CoV. Básicamente la diferencia es que la transmisibilidad es inmensa. Y como inmensa que es, puede ser que el 80% evolucionen sin inconvenientes y hasta asintomáticamente. Pero ¿cuánto es el 80%? A eso me refiero. Es un número muy grande de gente que por más que no se enferme severamente, va a contagiar. Los más leves, los asintomáticos puros, van a contagiar por lo menos 14 días. Y los los oligosintomáticos van a contagiar por lo menos 21 días. Es decir, que es indispensable que tengamos buen cuidado en el distanciamiento social y en el uso de medidas para evitar que sigamos contagiando aún sin darnos cuenta. En este gráfico que es tomado de la época del ébola, podemos decir que las gotículas del ébola son bastante gruesas, caen relativamente cerca, en tanto que las del sarampión pueden llegar a más de 6 pies, como dicen los americanos, o a 1,80 m. Y podemos asegurar que las partículas más pequeñas, las que están por debajo de 5 micrones, es decir, los aerosoles, superan con holgura ese tamaño, esa distancia, por lo cual lo del 1,80 m es bastante relativo si no tenemos las medidas de protección personal. Y no podemos escapar del virus. Ni siquiera los runners pueden escapar del virus. ¿Por qué? Porque un estornudo, en la primera fracción de segundo, llega a 100 por hora, ¿sí? Y 100 por hora no hay corredor, ni Usain Bolt, ni ningún otro corredor que pueda superar esa velocidad de entrada. Sobre todo teniendo en cuenta que estos 100 no son kilómetros, es decir, son 150 kilómetros por hora en la primera fracción del estornudo. También, como dijeron las doctoras que me precedieron, la doctora Greco y también lo mencionó la doctora Gregory, es importante tener en cuenta que la transmisión por las gotículas no va a ser solo de una persona a persona, sino que va a ser de una persona a fomites, es decir, elementos inanimados, instrumental, por ejemplo, que van a actuar no como un vector, porque un vector es animado, pero sí como un elemento de transmisión que si no tenemos en cuenta, puede ser contagiante. Es de persona a persona, pero los fomites existen. Y los fomites son tan peligrosos como la demasiada proximidad con las personas. Los receptores, que mencionaba la doctora Gregory, a través de los cuales entra el virus a la célula, son básicamente dos. El receptor de la angiotensina 2, AC2, y el TMPRSS2. Los dos son igualmente importantes. Uno más importante que el otro, se ha estudiado más el AC2 que el TMPRSS2, pero los dos son importantes porque están en la mayoría de los tejidos, en la mucosidad nasal o rinofaringia, en los pulmones, en el intestino, en el corazón, en el hígado. Si no hay uno, hay el otro. O sea que la capacidad de ingresar del virus puede ser por la puerta principal o por la puerta accesoria, por la puerta de servicio, pero siempre se las va a ingeniar para ingresar. Hablando específicamente de la saliva, podemos decir que la primera estación de localización del virus es en las glándulas salivares. Mucosa orofaringia y glándulas salivares. Se hicieron estudios en China investigando la concentración del binóculo y se vio que en las glándulas salivares la concentración es tan alta o más alta que a nivel pulmonar. ¿Y por qué? Porque la concentración de receptores AC2 y TMPRSS2 es más alta en las glándulas salivares que a nivel pulmonar. Por lo tanto, ese primer sitio, esa primera estación, es una estación que no está muy estudiada. Hay pacientes que hacen cuadros similares a las paperas, que son linfadenitis parotidias o parotiditis
por COVID, como prefieran llamarlos, pero lo cierto es que aún los que no tienen inflamación de las glándulas salivares tienen una altísima concentración del virus en las glándulas salivares. Si lo tienen en las glándulas salivares, lo tendrán en la saliva, y si lo tienen en la saliva, lo van a expulsar al hablar, al estornudar, al toser, etc. Este cuadro es bastante interesante. Fíjese usted la capacidad de transmitir, cómo aumenta la capacidad de transmitir partículas al hablar en la medida que uno levanta la voz, y cómo aumenta la capacidad de aerosolizar en la medida que uno aumenta la voz. Y no estamos hablando de cosas raras, sino principalmente, por ejemplo, yo ahora, a pesar de que tengo un micrófono acá de este lado, estoy alzando la voz porque, como están lejos, pienso que necesito hablar fuerte. Al hablar fuerte, ya aumentan la aerosolización y las partículas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Romy? ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Muy bien, doctor. Fíjense ustedes en espacios cerrados, la capacidad de transmisión que hay por la interacción con las personas. La capacidad de transmisión, si consideramos como uno en una clase de yoga, podemos decir que está duplicada en una clase de pilates por la aerosolización, porque el movimiento hace que uno jadee, y si uno jadea, elimina más partículas, y si elimina más partículas, elimina más virus, siempre y cuando uno esté contagiado. Se duplica en la clase de pilates con respecto a una clase de yoga, y se cuadruplica y hasta quintuplica en una clase de zumba, para hablar de cosas que están de moda, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que este tipo de actividades, por más que sean recreativas, no son convenientes en situaciones como la que estamos viviendo. Hablando específicamente de la saliva es en su mayoría 99,5% agua, y tiene constituyentes sólidos, que son orgánicos e inorgánicos, sales, cloruros, ioduros, y mucina, albúmina, globulinas, enzimas, células epiteliales, células vegetativas, linfocitos, y en nuestro caso, también virus. El virus entra a la célula, esto ya lo explicó la doctora Greco, pero creo que no está de más repetirlo. El virus entra a través de los receptores que hemos mencionado recién, de los AC2 y de los TMPRSS2. Una vez que ingresa, tiene que llegarse y entrar al núcleo celular para poder replicarse. Nosotros estamos utilizando básicamente dos productos de protección personal, que son la iotacarragenina y la ivermectina. No me voy a dedicar mucho a ellos porque el doctor Hirsch va a hablar específicamente. Pero podemos adelantar que la ivermectina tiene dos mecanismos de acción, no uno. Se pensaba que lo que bloqueaba es la importina, que es la que transporta el virus, el coronavirus, desde el citoplasma hasta el núcleo. Entonces su acción era exclusivamente intracelular, bloqueando la importina AMP alfa o beta 1, que es el vehículo necesario para llegar desde el citoplasma hasta el núcleo. Pero ahora se ha demostrado, eso demostró Rizzo en Italia, que también tiene un mecanismo de acción extracelular a través de los ionóforos. Los ionóforos son caballos de Troya que hacen que la ivermectina pueda interactuar con la capa lipídica del virus. Al interactuar con la capa lipídica, lo que hace es permitir ingresar grupos hidroxilo al virus. Los grupos hidroxilo deterioran el virus, lo desnaturalizan y pueden inactivar incluso antes de haber entrado a la célula. Eso es para tener en cuenta que la ivermectina tiene dos mecanismos de acción: extracelular por ionóforos e intracelular por bloqueo de la importina. En lo referente a las carrageninas son algo de lo que se está hablando mucho en estos días. Nosotros venimos trabajando con el profesor Hirsch
y con gente de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la de Veterinaria, en las carrageninas desde hace ya por lo menos 3 meses. Porque lo que hacen es bloquear la capacidad de absorción del virus a la célula. Si el virus no puede absorberse a la célula, no podrá interactuar con los receptores, y si no puede actuar con los receptores, también tampoco va a poder ingresar a la célula. Las carrageninas, nadie las conocía, pero todos las usábamos. ¿Por qué? Están aprobadas por el ANMAT hace muchísimos años y se utilizan como espesante. Están en las mermeladas, está en la gelatina, está en la leche en polvo, está en la mayoría de los productos de pastelería, eso aprobado por el ANMAT desde uso gastronómico, y está también en algunos como emulsionante y espesante en algunos productos como las gotas nasales que se usaban para los chicos cuando tenían muchos mocos. ¿Qué eran las gotas nasales? Solución fisiológica. Pero la solución fisiológica sola era agüita, entonces se le agregaba un espesante que era la carragenina. Lo que se vio con el transcurso del tiempo es que los chicos que utilizaban esos productos no solo se les destapaba la nariz, sino que se acortaba el periodo de duración de la afección por rinovirus, por ejemplo, a la mitad o a un tercio. Entonces se vio que la solución fisiológica no podía producir eso, sino que ser el efecto del vehículo, y el vehículo era la carragenina. Pues la carragenina tiene un efecto viricida en los rinovirus, en el herpes virus, tiene casi el mismo efecto que la ciclovir, tiene efecto en la encefalitis japonesa, tiene efecto en muchos virus, y ahora se está viendo que también es viricida para el SARS-CoV-2. Entonces, es muy importante tener en cuenta ciertos conceptos. Primero, el uso de ivermectina oral y de carragenina nasal y oral tiene que sumar a las medidas de protección que explicó con mucho detalle la doctora Gregory. Nunca va a reemplazarlas, nunca va a reemplazarlas. El distanciamiento social, la utilización de barbijos, la utilización de tapabocas, la utilización de lentes, gafas, protectores de acetato, los equipos tienen que utilizarse. Esto es además, la carragenina es además de, jamás va a ser en lugar de. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que los brotes nos van a acompañar durante muchísimo tiempo. Estas 2 diapositivas son de España hace una semana. Es decir, que los rebrotes, en la medida que vuelva a haber amuchamiento de gente, en la medida que se produzca la desescalada, como le dicen en España, o la salida del lockdown, como le dicen en Inglaterra y en Estados Unidos, ha producido nuevos brotes, nuevas muertes, y es fundamental tener en cuenta que el uso de toda protección nunca va a estar de más. Es preferible pecar por exceso que por defecto. Por eso es que insistimos en que el uso de la carragenina por vía nasal y bucal y la ivermectina por vía oral complementa y ayuda en la protección de las personas. Hay otro protocolo que es para tratamiento con ivermectina, y seguramente el doctor Hitch tiene que hablar después que yo, así que le voy a dejar picando una cosita. Muchos de nosotros usamos lentes, ¿sí? ¿Correcto? Algunos de nosotros, ¿nunca les pasó que uno dice, ¿dónde dejé los lentes? ¿Dónde dejé los lentes? ¿Y los tenía puestos? Bueno, a veces para buscar las vacunas, a lo mejor ya la tenemos la vacuna, pero la tenemos tan cerca que no nos damos cuenta que la tenemos. Eso lo digo como introducción. Después el doctor Hirsch lo va a explicar. Y con esto doy por terminado y les agradezco la paciencia, sobre todo al principio. Muchas gracias, doctor. Excelente la presentación. Vamos a ver ahora al doctor Roberto Hirsch, nos va a continuar con su exposición. Bueno, gracias a todos. Es un honor
compartir con ustedes, sobre todo a los que me precedieron en esta charlita de hoy. Mi tema va a ser el uso de la ivermectina como protección y como efecto vacuna, que es lo que me dejó picando el doctor Héctor Carballo. En realidad, la ivermectina es un fármaco aprobado hace muchos años en este país como antiparasitario. Como bien ya se nombró, se utilizó como viricida frente a la aparición de varias epidemias y de varios virus, sin haberse utilizado específicamente para el tratamiento de los virus. Pero cuando Cali, en Australia, publica en el Antiviral Research el efecto que tenía in vitro la ivermectina, aparece una oportunidad terapéutica y una oportunidad profiláctica de la ivermectina en el uso humano. Esto asociado a que el 17 de junio de este año la FDA aprueba la ivermectina en Estados Unidos, porque la ivermectina era un fármaco que existía fundamentalmente en algunos países subdesarrollados por su efecto antiparasitario. La ventaja que tiene la ivermectina es la baja toxicidad, por un lado. Se han usado 10 veces las dosis terapéuticas de ivermectina. Y por otro lado, el bajo costo, que hace que se pueda utilizar a granel. Yo hablaba de los trabajos de Cali, y los trabajos de Cali lo que hicieron era demostrar in vitro que en un cultivo o en cultivos de células Vero H SLAM 2H, la ivermectina inhibía en las células los virus en un 99.8% en 24 horas y 93% en el sobrenadante. Y a las 48 horas inhibía 5.000 veces el conteo de ARN. Esto era importantísimo para la apreciación del COVID. ¿Por qué? Porque explicaba que la ivermectina en su concentración intracelular iba a ser tan importante, porque explicaba que la ivermectina quedaba depositada en el tejido graso, y porque explicaba que el efecto de la ivermectina intracelular como específico. Para ello, entonces, diseñamos un protocolo que se está aplicando en este momento sin protocolo en alrededor de 200 profesionales de salud de distintos hospitales, que era la utilización de ivermectina en dosis similares a las aprobadas en la sarna costrosa de Noruega. Es decir, que nosotros pensamos no únicamente que no nos vamos a infectar, sino que además no vamos a tener ni piojo ni sarna. La ivermectina, ¿en qué dosis la usamos? La ivermectina la usamos en la dosis de 0,2 miligramos por kilo, y para estandarizar usamos 6 miligramos de ivermectina en 2 comprimidos, o 30 gotas de ivermectina 2 veces en ayunas, 1 vez por semana. ¿Y qué pensamos que vamos a lograr con esto? ¿O qué pensamos los que estamos tomando que nos va a pasar? La concentración inhibitoria mínima en plasma de ivermectina alcanza alrededor de los 3 días a 3 días y medio. Es decir, que si uno toma ivermectina 1 vez por semana, va a quedar 3 días y medio descubierto. En esos 3 días y medio descubierto, uno se puede infectar. Y si uno se infecta, estaría en periodo de incubación de la enfermedad, porque el periodo de incubación promedio es alrededor de 5 días y medio. En los más cortos estaría en esa etapa, en las cuales va a ser asintomático y no va a contagiar.
a los 3 días y medio posteriores o 3 días posteriores va a volver a tomar otra dosis de ivermectina, con lo cual se va a sacar el virus de encima. Pero ¿qué pasa? Ha habido una impronta en el sistema retículo endotelial, con lo cual la ivermectina empieza a tener un efecto vacuna. ¿Cuánto tiempo sabemos que podemos utilizar la ivermectina sin ningún elemento tóxico o no demostrado o no comparado? Sabemos que la ivermectina la podemos usar 8 a 10 semanas, como lo usamos en los pacientes HIV, que tienen sarna costrosa de Noruega, o en los inmunodeficientes que tienen sarna costrosa de Noruega. Por lo tanto, ya está aprobado y demostrado que durante 8 a 10 semanas uno va a estar protegido. Y a posteriori, ¿qué pasa? Y pasa el depósito en la sustancia grasa del organismo, con lo cual pensamos que la ivermectina puede persistir hasta 6 meses a posteriori. La OMS ha hecho que la ivermectina no se aprobara. No se aprobara porque no tenía dobles ciegos demostrables, porque no tenía revisión a través de pares, etcétera, etcétera. Y a tal fin, yo les quiero hacer recordar a ustedes que el protocolo más importante en la lucha contra el HIV de transmisión vertical, el ACTG 076, cuando utilizaba un doble ciego, y en virtud de haber disminuido la transmisión vertical del 25 al 8,3%, eliminó todo el grupo control y se le dio a todo el mundo. Sin embargo, nadie en ese momento puso de manifiesto que la sidobudina, la AZT, no servía para prevenir la transmisión vertical. A pesar de que existe una falacia muy importante en relación a esto. ¿Por qué? Porque el control del embarazo, parto y puerperio sistemático lleva a cifras parecidas al de la toma de la sidobudina sin control del embarazo, parto y puerperio. Porque en Europa, donde no se le daba sidobudina a la gente y se realizaba el control del embarazo, parto y puerperio, la transmisión vertical estaba en el 10%, y lo que se lograba con la sidobudina era bajar al 8,3% con una diferencia no significativa. Esto es para hablar de qué implica el marketing y qué implica aquello que el profesor Carballo decía hace poquito, que es la intoxicación con falsos elementos que se asocian en general a la toma de medicamentos. Nosotros esperamos con ivermectina proteger al equipo de salud en una primera etapa y segundo, poder salir de cuarentenas con el efecto vacuna de esta droga, porque hasta ahora todos los que hemos tomado y que han tomado ivermectina como profilaxis no se han infectado. ¿Será el azar? Puede ser. ¿Será el fortalecimiento del sistema inmune desde el punto de vista psíquico? Porque uno dice que toma la ivermectina y se pone más fuerte. Puede ser. ¿Será la ivermectina? Creo que sí. Nada más. Gracias. Gracias, doctor. Espectacular todas las charlas. Me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, la realice. ¿Puedo hacer una acotación? ¿Puedo hacer una acotación? ¿Se me escucha? Roberto, ¿vos me escuchás? Sí, yo sí. Bueno, entonces, totalmente de acuerdo, ni que trabajáramos juntos en esto. El tema es que nosotros ya hicimos también el protocolo, Roberto lo sabe porque los hemos diseñado juntos, con ciertas variaciones. Hemos hecho el protocolo en el hospital Eurnequian, en el hospital Ezeiza,
con carragenina e ivermectina, 200 personas tratadas del personal de salud y no hemos tenido contagios. Todos los contagios que hubo en el personal de salud, que sabemos que llegan a más del 10% del personal de salud, todos los contagios que tuvimos con las mismas medidas de protección, con las mismas personas y con el mismo hospital, fueron antes del uso de carragenina e ivermectina. Con lo cual coincido plenamente en que podemos lograr algo a muy bajo costo, Hay preguntas en el chat, Romy, a ver, ¿pudiste volver? Quedó congelada, Romy. Sí, la dejamos fría. Quedó fría con los datos. No siempre mejor que frita. Mejor, sí. A ver, preguntan para ustedes, doctor, no sé quién de los dos quiere responder. Dice, mi pregunta está relacionada con la profilaxis de la ivermectina asociada a un spray nasal, que es el Nacitral. Y el protocolo que está usando Ezeiza es utilizar ambas drogas para el personal de salud cuando estamos en contacto con pacientes. Bueno, es que precisamente el Nacitral es la carragenina. Es decir, cuando uno va a comprar Nacitral, dice, ¿qué me vendieron? Dice, solución fisiológica, cloruro de sodio. Lo que pasa es que el vehículo es la ivermectina. Entonces, es la carragenina. O sea que el Nacitral es la presentación de carragenina en Argentina. Yo no lo mencioné porque, bueno, quise hablar sobre drogas y no nombres. Pero sí, el Nacitral es lo que usamos, es el spray de Nacitral. Ese es el ensayo que estamos haciendo, en el Hospital Ezeiza. Yo lo llamo ensayo o protocolo, pero ya pasó esa etapa, como procedimiento. Es decir, ya está en uso permanente, ya no es un protocolo. De hecho, los protocolos que subimos a la National Library of Medicine, uno referido a la ivermectina junto a aspirina, enoxaparina y dexametasona para el tratamiento, es decir, para personas enfermas, y el protocolo para protección, que es el protocolo con ivermectina carragenina, los dos ya cerraron su periodo, ya avisamos a la National Library que ya están cerrados, superamos la cantidad de pacientes, y ya este fin de semana tenemos que subir los resultados. Otra preguntan, veo que la hacen varios, que es si podrían repetir la dosis de ivermectina. Sí. Se toman, de entrada nosotros arrancamos con 3 comprimidos, pero se pueden tomar 2 comprimidos de 6 miligramos una vez por semana por 8 a 10 semanas. 2 comprimidos de 6 miligramos de ivermectina una vez por semana por 8 a 10 semanas. O 60 gotas de ivermectina una vez por semana por 8 a 10 semanas. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice cuál es el valor, el doctor Alejandro Salvo pregunta cuál es el valor de los test rápidos teniendo en cuenta la cantidad de falsos positivos de la IgM. ¿Le contesté yo? Sí, sí. Bueno, depende de la calidad. Sí, no es que nada. Depende de la calidad del test rápido que se use. En realidad, uno tiene variaciones, desde el 10 hasta el 60% de resultados falsos. Por eso, inclusive con los hisopados, uno también tiene problemas en la detección y después aparecen virus muertos que también dan positivo los hisopados. Así que también tiene falsos positivos en los hisopados y falsos negativos de acuerdo a la sensibilidad del método que se utilice. Así que eso depende de qué material estemos usando. En este momento, los que se están usando de mejor calidad son los equipos coreanos para IgM, que tienen únicamente un 20% de resultados falsos, fundamentalmente de falsos negativos.
Ahí sí, estamos todos congelados. Tomar la ivermectina. Sí, estamos todos congelados. El doctor Jorge Jaco pregunta cuántas semanas debe tomar la ivermectina. La ivermectina, yo ya le contesté, de 8 a 10 semanas. Una vez por semana, 2 comprimidos o 60 gotas. Y después se suspende y puede... Después se suspende porque la concentración en tejido graso es muy alta. Entonces queda la concentración en el organismo. Si uno tuviese dudas, puede pasar al otro protocolo que es de ivermectina tópica con carragenina. Si me permitís, Roberto, es bueno que la gente sepa que en África, para la oncocercosis, las dosis distancian hasta 6 meses. Quiere decir que persiste en el organismo, en el tejido adiposo, un tiempo suficientemente largo para proteger. Me preguntan cómo se usaría el spray, cada cuánto el spray nasal, cada cuánto lo utilizan. Bueno, eso no lo comenté y es buena la pregunta. A diferencia de la ivermectina, que se puede utilizar una vez por día, como decía el doctor Hirsch, el spray no tiene esa duración, lamentablemente, y hay que usarlo 5 veces al día. Hay que usarlo a la mañana, al mediodía, a la tarde, antes de cenar, y una hora antes de cenar, y al irse a dormir. ¿Por qué al irse a dormir es importante? Uno va a decir, si me voy a dormir, salvo que duerma con el enemigo, no me voy a contagiar. Lo que sucede es que la carragenina durante la noche sigue actuando. La saliva se reduce en producción en horario nocturno, en el horario del sueño, se reduce a 1/3. Es decir, que la producción de saliva cae casi un 70%. Entonces empieza a haber reflujo a través de los conductos de Stenone. El reflujo a través de los conductos de Stenone va a lograr que la carragenina entre a las glándulas salivares. No solo que actúe como protección afuera, no va a ser solo una trinchera, va a estar del lado de adentro, lo cual le da una doble utilidad a la carragenina en estos casos. Por eso son mínimo 4, ideal 5 veces por día. Y se utiliza en ambas narinas y en los carrillos, ¿sí? Es decir, en la mucosa de las mejillas, pero de la mucosa, o sea, del lado de adentro. Ambas narinas, ambos carrillos. Otra pregunta que hace la doctora Estela Piñón es si han observado algún efecto adverso con la ivermectina. No. Nosotros no lo hemos observado porque lo explicaba recién el doctor Hirsch. En África se llegaron a dar 10 veces la dosis estándar. Nosotros, como máximo, y hablando de la terapéutica, del protocolo de tratamiento, o sea, de personas enfermas, llegamos a dar 4 veces la dosis máxima. Es decir que si los efectos adversos dosis dependientes se dan con más de 10 veces la dosis máxima, nosotros llegamos como sumum a 4 veces, no podemos tener efectos adversos. Eso no significa que no pueda haber efectos no dosis dependientes, es decir, efectos idiosincráticos. De hecho, si yo soy alérgico a la penicilina, lo voy a hacer con una inyección intravenosa de penicilina o con la aplicación de penicilina subcutánea o con una penicilina o con la instilación en la conjuntiva de la penicilina, porque no es dosis dependiente, es idiosincrático. El único fenómeno idiosincrático de la ivermectina es el llamado PLERM, que es la sigla en inglés de la Possible Loa Encephalitis Related to Mectizan, es decir, una encefalitis parecida a la enfermedad de Loa, que se ve en un porcentaje de un caso en cada millón. Más o menos la misma cantidad de Guillain-Barré que se puede ver en cualquier vacuna. Y eso no inhibe o desmerece la necesidad de vacunarse.
La doctora Paola Basta pregunta si tiene alguna interacción importante con algún fármaco. Creo que se debe estar refiriendo a ivermectina. Entonces, ¿cuál doctor? Ivermectina. Sí, a la ivermectina, disculpe. Hola, sí, se refiere a la ivermectina, si tiene alguna interacción importante con algún otro fármaco. General, no están descritas, pero las que sí se conocen por la fisiopatogenia de la localización de la ivermectina cuando pasa la barrera hematoencefálica, es fundamentalmente con los fármacos antidepresivos y algunos psicofármacos mayores. No hay otras interacciones referidas salvo la idiosincrática. Perdón, voy leyendo porque algunas están repetidas y trato de saltearlas. Pregunta el doctor Alejandro Salvos si se consigue la carragenina en forma farmacéutica o en gotas nasales. Sí, bueno, es lo que hablamos recién, el nacitral. O sea, le insisto, yo no quería hacer marcas, ¿vio? Como me veo en una pantalla, me siento que estoy en la televisión. Entonces en la televisión no hay que decir marcas. Sí, el nacitral se compra en la farmacia, sí. Lo cual, no es que estoy diciendo salgan a comprar el nacitral, no estoy diciendo eso. Quiero decir que se consigue, está en todos lados. Sí. Sigo con las preguntas, me están acosando de todos lados, por el celular, por la pantalla. Me preguntan si después de las 10 semanas se suspende y por cuánto tiempo, y si se debería volver a tomar. Una odontóloga pregunta, no me aparece el nombre. Por ahora, de lo que sabemos es que la suspendemos. De cualquier forma, si seguimos tomando no va a pasar absolutamente nada, porque hoy leí un protocolo nuevo que van a poner con carragenina y ivermectina a razón de 6 miligramos diarios. Es decir que si nosotros tomamos 2 comprimidos, están tomando 3 veces y medio la dosis semanal mientras dura todo el protocolo. Fíjense que después de los 6 meses tendríamos que discutir, porque la ivermectina nosotros sabemos que después de las 10 semanas se mantiene 6 veces por 6 meses en el tejido graso. Pero además de eso, en ese tiempo habría que testearse y ver si uno ya no tiene IgG, porque si se contagió, aunque sea en forma subclínica, con el efecto de vacuna endógena, uno esperaría que en ese lapso de tiempo el personal de salud que está expuesto haya ya fabricado su IgG, es decir, que estuviese vacunado. Sí, a ese respecto, si me permitís, lo que comentó la doctora Greco con respecto a la vacuna de la hepatitis B, es así. Uno tiene que testear para saber si se logra la seroconversión para saber si el agente de salud tiene IgG contra hepatitis B. Y en esto sería exactamente lo mismo. En realidad, lo que estamos buscando, ¿qué es? Inmunidad. La inmunidad puede ser activa o pasiva, puede ser natural o artificial. Lo que estamos logrando de esta forma es una inmunidad natural con pequeñas concentraciones, con una infección subclínica, como decía el doctor Hirsch, y de esa forma, después de un periodo relativo de tiempo, observar la presencia de IgM, es decir, de IgG, desarrollar IgG a fuerza de dosis escalonadas, dosis espaciadas de ivermectina. Por eso es que le decía que la vacuna, a veces me animaría a decir que
Es como los anteojos que perdimos y los teníamos puestos. Bueno, excelente la presentación, un gusto contar con profesionales de semejante envergadura. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y bueno, esperemos que se vuelva a repetir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Adiós. Gracias a todos por participar. Nos vemos.